¿Alguna vez te has preguntado por qué el apellido García es el más común, no solo en España, sino en toda América Latina? ¿O cuál es su verdadero origen y por qué tantos linajes con apellidos compuestos como García de la Garza han jugado un papel tan central en la historia del norte de México? Hoy vamos a desentrañar los misterios onomásticos del linaje del oso, sí, el famoso Hartz vasco, y la versión moderna Gaste, que significa joven. Muchos piensan que todos los García descienden de un mismo tronco, pero nada más lejos de la realidad. Técnicamente, García es un apellido patronímico, como si en vez de Pérez, que significa hijo de Pedro, simplemente te llamaras Pedro, generación tras generación. ¿Sabías que hacia el siglo XV se empezó a heredar el apellido García tal cual, sin añadir sufijos? Eso explica su explosión demográfica. Ahora, te cuento una anécdota. En un congreso de genealogía, un colega preguntó, ¿cuál es el verdadero significado? Algunos defendían la tesis heroica, el oso, símbolo de fuerza y nobleza en la cultura vasca medieval. Otros, como Euskaltzaindia, la Academia Vasca, afirman con precisión filológica que proviene de gazté, joven en euskera. ¿Y tú, con cuál te quedas, la épica o la etimología? Este debate entre la tradición cultural y el rigor lingüístico nos muestra cómo los apellidos pueden portar tanto identidad como historia. Pero ojo, que aquí entra otro término técnico, paronimia. Por semejanza sonora, algunos García adoptaron la garza en su escudo familiar, creando linajes como García de la Garza, aunque no haya relación etimológica real. En resumen, el apellido García no es un linaje unitario, sino miles de historias conectadas por la fuerza de la tradición y la movilidad social. Y justo esa multiplicidad explica por qué no basta el apellido para trazar genealogía. Hay que buscar ramas, compuestos y documentos. Vamos a descubrir cómo estas ramas cruzaron el Atlántico y se convirtieron en los fundadores del noreste novohispano. Ahora imagina cruzar el Atlántico hace 500 años buscando fortuna en una tierra salvaje y peligrosa. Así llegaron los García a la Nueva España, soldados, capitanes y a veces simples aventureros. ¿Por qué eligieron la frontera norte en lugares como Coahuila y el Nuevo Reino de León? La clave está en la estructura social y la probanza de hidalguía, es decir, la necesidad de probar origen noble y limpieza de sangre. Estos García no eran solamente nombres en listas, eran autoridades militares y políticas. Por ejemplo, D. Francisco de Pruneda fue gobernador en Coahuila y Texas. ¿Te suena la palabra encomienda? Era el sistema colonial que otorgaba tierra y mano de obra indígena a estos conquistadores, haciendo de ellos la élite de la frontera. Pero ojo, la corona limitó la herencia de estas encomiendas, forzando a los García y otros linajes a buscar legitimidad por matrimonios estratégicos. En este contexto, los García se asociaron con apellidos igualmente poderosos. De la Garza, Villarreal, Treviño. Así nacen los compuestos García de la Garza. Este fenómeno, llamado fusión de linajes, es técnico pero sencillo. Dos familias sellan su poder económico y social al unir sus apellidos. ¿Te imaginas la mesa de negociaciones entre estas familias, pactando no solo una boda, sino el destino de haciendas y territorios? ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a fuentes como registros parroquiales y protocolos notariales. Son el ADN documental del linaje, tan fundamentales como los test genéticos para el genealogista moderno. Y aquí surge otro término, endogamia.
la costumbre de casarse dentro del mismo círculo social para afianzar poder. En suma, la llegada de los García a la frontera norte no fue azarosa, sino resultado de estrategias de poder, movilidad y alianzas. Y su legado se perpetúa no solo en los apellidos, sino en la configuración territorial y social del noreste mexicano. Vamos a entrar en terreno delicado pero fascinante. Eran los García y sus aliados colonizadores puros cristianos viejos, o había mezcla sefardí y mestizaje indígena. Aquí entran dos conceptos técnicos clave: homogamia y criptojudaísmo. La homogamia es cuando la élite se casa entre sí para mantener estatus, tierras y poder político. No es casualidad que los mismos apellidos aparezcan generación tras generación en los registros de Coahuila y Nuevo León. Ahora seguro estás pensando, ¿y el mestizaje? ¿Dónde queda la mezcla con indígenas? La verdad es que los registros de la élite ocultaban cualquier rastro de mestizaje, pero el contexto regional hace inevitable cierta mezcla, especialmente en las ramas maternas o en zonas rurales. La práctica del blanqueamiento social permitía a los hijos de un español y una mestiza ser oficialmente españoles si heredaban bienes y estatus. ¿Te sorprende? Otro elemento crucial es la influencia sefardí. Muchos colonizadores eran conversos o criptojudíos judíos que practicaban en secreto su fe para evadir la Inquisición. Por ejemplo, los de la Garza Falcón y los Treviño han sido identificados documentalmente con raíces sefardíes, hasta el punto de que sus descendientes han solicitado nacionalidad española bajo esta ascendencia. ¿Cómo rastreamos esto? A través de expedientes de limpieza de sangre y procesos inquisitoriales que a veces revelan costumbres como evitar el cerdo, celebrar el sábado o casarse repetidamente entre parientes. Es la historia oculta en los archivos. La red criptojudía del noreste, tejida a base de precaución y astucia. Así, el legado de los García y sus aliados es una mezcla de estrategias endogámicas, movilidad social y, bajo la superficie, una identidad plural que desafía las etiquetas simples. ¿Te animas a investigar tu propio linaje con esta lupa crítica? Pasemos a la microhistoria. El linaje García de la Garza en la hacienda de Patos, hoy General Cepeda. ¿Cómo se consolida este linaje? Todo empieza con Juana de la Garza González y Lorenzo García Gutiérrez, quienes recibieron y dispersaron una herencia clave en 1669. Al morir ambos, su testamento repartió ganado y tierras entre 6 hijos varones, impulsando la migración hacia Coahuila. ¿Sabías que la mejor evidencia genealógica de estas familias está en las dispensas matrimoniales? Son permisos eclesiásticos para casarse entre parientes y requerían detallar ascendientes hasta bisabuelos. Estos expedientes, más valiosos que cualquier árbol genealógico impreso, conectan documentalmente a la tercera generación García con Patos y las futuras alianzas con Sepúlveda, Arizpe y otros linajes coahuilenses. ¿Y por qué Patos? Porque era el eje económico del sureste de Coahuila, nacido como uno de los latifundios más extensos bajo el sistema de mayorazgo y administrado a partir de la hacienda San Matías. La transformación de Patos a General Cepeda en el siglo XIX marca el tránsito de dominio familiar a entidad política moderna, pero la continuidad del apellido se rastrea en registros civiles y censos hasta entrada la era digital. Te cuento un secreto. La clave para reconstruir tu propio linaje García es combinar registros parroquiales,
de San Francisco de Asís, con registros civiles modernos. Localiza a tu García más reciente y ve retrocediendo, siempre atento a los compuestos como García de Sepúlveda o García de la Garza. Es la única vía para distinguirte entre millones de García genéricos. Así, el linaje García de General Cepeda no es producto del azar. Es resultado de estrategias de herencia, alianzas matrimoniales y adaptación política, siempre documentado y listo para ser investigado por quienes buscan raíces sólidas en el noreste mexicano. Llegamos al presente. ¿Qué significa para Francisco Javier García Gaona descender directamente de capitanes fundadores como Bernabé de las Casas y Diego de Montemayor? Y de paso, ¿cómo se enlaza con el linaje de la Garza Falcón, portador de herencia sefardí? Aquí se cruzan dos términos fascinantes: entronque directo y homogamia fundacional. Este entronque, reconstruido a través de registros de matrimonio y análisis crítico de apellidos, como el patrón repetido de uniones Gaona-Casas en el siglo XIX, demuestra una continuidad social, territorial y hasta biológica desde la conquista. ¿Te imaginas la presión social de mantener la limpieza de sangre durante 8 generaciones? Eso requería un control absoluto sobre alianzas familiares y gestión de herencia. Ahora bien, el linaje de Francisco Javier no solo es español o europeo. Como vimos, es muy probable que en las ramas maternas más recientes, Arguijo y Barra, Saucedo, exista mestizaje indígena, aunque los documentos lo oculten o maquillen. ¿No es fascinante pensar que en una sola persona convergen la memoria de la conquista, la oligarquía del latifundio y la realidad plural del mestizaje? En conclusión, investigar estos linajes es redescubrir el tejido social e histórico del noreste mexicano. Los García Gaona, como tantos otros, son testimonio vivo de cómo las decisiones de poder, alianzas y mezcla configuran no solo la genealogía, sino la identidad regional. ¿Estás listo para ir más allá del apellido y buscar tu propia historia detrás de cada unión, cada testamento y cada migración? Porque al final la genealogía no es solo una lista de nombres, sino la historia de sobrevivencia, adaptación y, como dirían los vascos, de osadía y juventud. Hasta la próxima investigación, Linaje del